como la gente que se castigaba, ¿cierto? Que se flagelaba. Se pegaba el latigazo o O se la gente que ponían camina unos... arriba del fuego, que son todas esas Claro, qué cosas. sé yo, ¿cierto? Cantidad de cosas que ahora parecerían más bien lamentables y que producen como rechazo. Bueno, antiguamente eran vistos como caminos interiores. Mm. ¿Y a qué voy, cierto? Lo mismo que tú estás pensando, que cuando uno ya entonces empieza a desarrollar las herramientas de la conciencia en sí, ya no necesita esconderse de nada. Mm. Y por lo tanto no necesita uno abstenerse del mundo, porque no es arrancando, no es evitando que uno crece, Mm. sino que encontrando la forma correcta. Ajá. Y Por supuesto, enfrentando es poner atención. y estar ahí, Mm. claro. Ahora eso, por supuesto, no significa, como siempre lo decimos, que uno tenga que hacer todo lo malo para conocer el bien, Exacto, sí. ¿eh? Pero gracias a Dios, los seres humanos, ¿cierto? No tenemos atracción por todo lo negativo. Siempre tenemos algún par de Exacto. cosas Mm. con las que venimos a probar. Mm. Entonces, una persona, por ejemplo, tiene debilidad por mentir. Ajá. Otra tiene debilidad por abusar de los demás, por imponer su voluntad, por ejemplo. Entonces uno puede ir observando eso sin necesidad de huir de eso. Mm. Del mismo modo con los, entre comillas, pecados, ¿cierto? Esta misma idea del pecado, La misma idea del pecado, sí. sí, Mm. que es una idea que fue hecha con fines educativos un poquito Restrictivo. condescendientes, Ajá. claro, o sea, vamos a decirle así a la gente porque la gente no es capaz de decidir por sí misma, Ujú. así se dijo. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que De la que no gente eran no era capaces. capaz de decidir? No sabemos, no estábamos Nunca en la vamos a época. saber. Tal vez sí, tal vez A no. lo No sé. mejor era cierto, a lo mejor fue Mm. una cuestión súper sabia del año 500, Ajá. pero hoy día parece absolutamente absurdo Eh. que me digan lo que yo tengo que hacer, que otro me diga lo que yo tengo que hacer. Mm. Claramente podemos decidir. Y tenemos que empezar entonces a cultivar una espiritualidad que se base en mi capacidad de decidir. Pues. Ajá. Ahora, ¿cómo voy a poder decidir, cierto, si tengo la media mezcolanza en mi cabeza? Mm. Si se me mezclan los deseos con los impulsos, con los recuerdos, con los miedos. Entonces, lo primero que uno debería poder enseñar es a ordenarse. A ordenar. Mm. Exacto. A ordenar el aspecto mental y el aspecto emocional. Y el Y aspecto físico. hacen lo mismo. Incluso es más fácil partir por el El aspecto aspecto físico. físico es lo primero que se debiese O sea, ¿te ordenar. De hecho, ya acordás? está ordenado. Es más Exacto. todavía. Claro, porque la misma vida tiene un ritmo. Mm. Pero, o sea, el consejo más básico que se le puede dar a cualquiera que quiera meterse en esto, quería empezar un camino interior, ya parte ordenando tu pieza. Ah. Ujú. No podía hacer un camino interior si tu pieza es un desastre, si nunca encuentras lo que buscas, si para sacar la ropa hay que pasar por una montaña de cosas acumuladas. Mm. Mi tía le decía a mi mamá cuando yo era chico, no te preocupes, le decía a Nati, si va a ordenar, Algún día. va a ordenar la mente cuando ordene va a ordenar la pieza cuando ordene la mente. Y en eso tenía razón. Tenía razón. Sí. Y el Coco Legrand decía, quieren limpiar el mundo, los jóvenes quieren limpiar el mundo, partan limpiando su pieza. Pero es verdad, pequeñas cosas, pero para eso, por ejemplo, primero hay que darse cuenta. Sí. Sí, uno tiene que sentirse incómodo con ese desorden. Y esta es una espiritualidad del darse cuenta. Sí, pues, del darse cuenta. Y el darse cuenta de lo que pasa en el mundo. No de querer evadir hacia un mundo interior donde, como en el juego de video, de la película que te comenté, no como una realidad interior en la cual todo es hermoso. Exacto. Y por ejemplo, ese desorden, si alguien tiene ese desorden, alguien de lo que nos está escuchando, no se trata si escuchando esto se dan cuenta que tienen un desorden, por ejemplo, simple, como un desorden de la pieza, por ejemplo. Claro. No se trata de ir corriendo a ordenar. No. No se trata de eso. Se trata de vivir la experiencia de darse cuenta. Sí. De cómo eso va cobrando un sentido de a poco. No de forzar algo. Exactamente. Y cómo eso va impidiendo algunas cosas, va poniendo límites. Y eso es tiempo. Sí. No puede ser de un momento a otro. Yo creo que los únicos cambios bruscos son cuando ocurre algo muy terrible. Sí, de acuerdo. Cuando uno hizo algo y la consecuencia fue muy dolorosa para otro, uno dañó a alguien, qué sé yo, sí. o el daño a uno mismo fue muy grande. Sí, de acuerdo. Pero en general los daños, o sea, los cambios desde la observación, desde la razón, como hemos planteado, son lentos. Son lentos, claro. Entonces, más que una reacción histérica ante lo que hay que cambiar, lo que hablamos siempre, lo que hay que hacer es evolucionar la situación, es decir, llevarlo un pasito más adelante cada día. Hasta que, si lo voy haciendo así, a lo mejor después de un mes mi habitación va a estar en completa armonía. Exacto. No saco nada y va a pasar esto. Pues. Imagínate que entonces yo digo, ya,
me han dicho que si quiero empezar a tener armonía en mi vida tengo que partir por mi propia habitación, entonces la voy a ordenar todo al tiro. ¿Qué va a pasar? Que una semana después va a estar igual de desordenada. Exacto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una actitud traída desde afuera, traída sin raíces en uno mismo. Entonces, en cambio, si uno lo va haciendo desde lo que uno realmente experimenta, los pequeños cambios que va haciendo van a ir trayendo poco a poco una transformación con base real. Entonces, por ejemplo, la persona se da cuenta el primer día, en verdad no tengo para qué botar la ropa sucia al suelo. No me cuesta nada la ropa que me saco y la voy a lavar, tirarla a un canasto. Ajá. Entonces ya, por lo menos ese aspecto empieza a cobrar realidad. Después se va dando cuenta de otro y de otro, y al final lo que consigue es un entorno armonioso, pero basado en lo que se dio cuenta. No es ninguna obligación. Y es como un tejido, porque es darse cuenta, por ejemplo, de que ya tengo que, dijimos algo simple, pero tengo que recoger la ropa, me saco la ropa y la cuelgo, por ejemplo. Detrás de eso hay una idea. Sí, claro. No solo la idea del orden, exacto, sino la idea, por ejemplo, del cuidado. Entonces eso empieza a reflejarse en la relación con las personas, en el trabajo. Sí. Entonces empieza todo a cambiar de a poquito desde muchos ámbitos al mismo tiempo. Sí. Lentamente, sin que... Entonces, y es loco, porque eso va de la mano de la conciencia de la persona y también desde la inconsciencia. Porque de repente cuando uno trabaja en esto, de repente uno se da cuenta que uno dejó de hacer algo que hacía siempre, por ejemplo, que era malo. Sí, claro. Y uno solo dice, uy, ya no he hecho más esto. Claro, una persona que tiene un vicio, por ejemplo, dice, ya no caigo más en tal vicio. Ya no caigo más en esto, y eso sucedió solo. Uno piensa que sucedió solo, pero es un producto de un cambio. De un trabajo. Por ese trabajo interior. Exacto. Lo cual revela esta idea que a veces hay que destacar siempre. El alma humana es una unidad. Entonces yo trabajo en un aspecto y beneficia al total. No es solamente una cuestión de, por ejemplo, si trabajo en ordenar mi concentración, no va a quedar solo ahí el fruto, sino que, como bien dices tú, se va a extender a otros aspectos de mi vida interior, que van a verse beneficiados por el trabajo que estoy haciendo en un área o en otra. Estamos todos ligados. Por eso es que tampoco sirve hacer, por ejemplo, algo y tener rabia en el corazón. Exacto, por eso es lo que decía cuando, por ejemplo, alguien se da cuenta que es desordenado, por ejemplo, o que es mentiroso, o que, no sé, lo que sea. Voy a decirlo así, tal vez en el caso de la mentira no sería tan... Pero uno tiene que primero observar eso, y de la observación va a surgir una sensación. Sí. Una sensación que puede ser de rechazo, o que incluso puede ser, por ejemplo, de aceptación. Tal vez partir aceptando que soy un desordenado me va a llevar al día de mañana a no serlo. De acuerdo. Pero ir negándome completamente, no, ya voy a ser el hombre más ordenado del mundo, va a ser lógico que en una semana después va a estar todo... fracasar por completo, claro. Y ese fracaso va a producir una frustración que va a reafirmarme en mi condición de desorden. ¿Me fijas? No me va a permitir cambiar. Entonces, esto me lo enseñaron a mí hace mucho tiempo. Mira, es la primera vez que lo vamos a hablar. Fíjate qué bonito y qué básico. Que hay que tener cuidado del círculo vicioso que se genera entre entusiasmo y decepción. Sí, sí. El entusiasmo cree que yo puedo subir a la Concagua a pie mañana. Exacto. Intento hacerlo y a los 500 metros ya no doy más. Y entonces me decepciono de mí mismo. Y ahí, sí, sí. Por ejemplo, hay un entusiasmo mío que me lleva a estudiar inglés. Claro. Pensando que en un mes voy a estar hablando como en las películas. Claro. Como en las películas. Claro. No lo logro, me siento mal, me alejo, nunca más lo hago. Exacto, lo dejo botado porque me hizo doler. Exacto, es por eso, es por el dolor. Y me di cuenta después de viejo, me di cuenta, pucha, tal vez si lo hubiese intentado, son tantos los años que uno tiene, que tal vez hubiese logrado hacerlo, no hubiese quedado con el dolor. Va así la humanidad, como una intención muy fuerte de cambiar, decepción, y bajamos como 20 peldaños. Exacto, es como que cada bajada, cada caída en la decepción me hace retroceder. Entonces, pareciera que hay un interés en mantener este motor andando entre entusiasmo y decepción. Eso está, vamos, se está poniendo bien conspiranoico este canal. pero hay una, es como que estuviese planeado, porque te entusiasman por todos lados. Por todos. Estudia esto, aprende a tocar este instrumento aquí y allá. O sea, yo que toco instrumentos me he dado cuenta un montón de personas que han intentado tocar guitarra y no han podido porque les duelen los dedos. Claro. Porque al principio duelen mucho. Sí. Y después... te acostumbras o se endurecen los dedos. Claro. Pero ese es un proceso que tiene que... Volvemos a lo mismo de anterior, porque como va todo tan rápido, si no funciona ahora, no... Eso es. Me frustro. Claro, me han transmitido indirectamente, si
si es fruto de una conspiración o es resultado de fuerzas inconscientes, da lo mismo, me han transmitido indirectamente que todo tiene que ser rápido. Entonces me frustro porque no consigo dominar en un día las cosas. Por eso tienen tanto éxito los cursos que ofrecen todo en 3 días. Exacto. Aprende Sí. inglés en 3 días, aprende a ser un maestro de curación en 3 Lo que días. hablaba una vez, hazte maestro de Reiki Claro, en 3 sesiones garantizado. Y entonces hay una necesidad de, mira esto, hay una necesidad de que todo ocurra deprisa, porque cuando las cosas ocurren deprisa, yo no tengo que hacer nada. Exacto. Yo puedo ser pasivo. Tiene Entonces, todo el paquete listo. exacto, me están ofreciendo los frutos del trabajo sin trabajar. Por lo tanto, obviamente que queda falso, no está arraigado en mí. Entonces, eso necesariamente tiene que producir decepción cuando trato de aplicarlo a la vida. Y la decepción lo que me hace, como bien dijiste tú, es retroceder unos pasos. Antes había unos juegos que ya yo creo que nadie los jugará porque es como hablar de jugar ludo. ¿Quién jugará ludo en estos tiempos? Unos juegos que eran unos caminitos numerados. 1, 2, 3, y que cada cierto tiempo caían como en unas trampas. Y uno tenía que tirar dados, ¿Ya? y según la cantidad que salía en el dado, cuántos casilleros avanzaba. Y si uno, por ejemplo, caía en el casillero marcado negro, decía, por ejemplo, cada casillero negro tenía un truco. Por ejemplo, retrocede 3 pasos. O él decía, fuera de juego, tienes que esperar la siguiente vuelta. Y era como la vida, era como el camino de la vida. Estaba hecho como una especie de representación simbólica de una biografía. Porque muchas veces uno justamente se lleva o es llevado por otras fuerzas a una situación en la que uno comete un error o se frustra, y entonces uno retrocede lo que había logrado. Y lo que hay que seguir haciendo es avanzar. Avanzar nomás, Avanzar. sí. Esa decepción, a lo que vamos es que esa decepción no se va a dejar de sentir en la vida. Nunca, Muchas porque veces siempre va a pasar. siempre va a pasar algo que me va a decepcionar de mí mismo. Y simplemente hay que levantarse y seguir. Ahora, esta inmediatez, esta ansiedad por lo mismo de esos cursos que hablábamos del conocer, está muy relacionado con no conocerme. No. Porque, por ejemplo, yo podría decir, si sé más o menos algo de mí, ¿voy a ser capaz de hacer esto? ¿Voy a ser capaz de aprender a hacer esto? De repente la gente, por la misma ansiedad de querer conseguirlo rápido, lo hace igual. Sí. Y nunca llega a hacerlo a la perfección, o que es el momento en que uno disfruta cuando ya uno maneja algo. Sí. Entonces tiene un montón de cosas, pero a media. Seguramente has visto unos videos que son igual divertidos, pero no dejan de tener esto que estamos conversando. Dice, por ejemplo, expectativas y realidad. Sí. Expectativa, voy a hacer un pastel así maravilloso, y la realidad que me queda todo aplastado, medio derretido, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Claro, porque tomo un tutorial. Entonces, entre dos cosas, es decir, bueno, ya tal vez tenlo que hacerlo 1000 veces hasta que el pastel me quede perfecto. Exacto. Y si lo hice 1000 veces y el pastel me sigue quedando malo, tal vez no soy de pastel. No soy pastelero, pues, claro. Eso tener esa sinceridad de decir, o sea, que esto no es lo mío. Es por una atención, estoy haciendo esto porque lo siento, porque tengo una conexión, o tal vez no todo tiene que ser por una conexión profunda. No. Porque me nace, porque quiero. Porque o hasta por curiosidad. Es porque quiero, por curiosidad, por pasar un rato. No puedo pretender ser un experto en... Nada. Entonces va a llevar la primera desilusión al tiro. Exacto, y entonces uno podría pensar esto, amigo. Podría pensar, tenemos derecho a probar todo lo que nos llame la atención. Exacto. ¿Cierto? Y no hay que estarle dando explicaciones a nadie por eso. Pero cada cosa que pruebo, no puedo tener la expectativa de que voy a lograr la maestría en 2 ocasiones. Exacto. Entonces, si quiero entrar en algo y se me pone un poquito cuesta arriba, si de verdad me interesa, voy a continuar. No le voy a hacer caso a la sensación de decepción porque el primer pastel que hice fue una basura. Voy a seguir, y va a pasar una de las 2 cosas que ya hemos nombrado, la que nombraste tú, la que dije. O voy a hacer un buen pastel luego de hacer 100 pasteles, o me van a quedar siempre tan malos que voy a tener que admitir que la pastelería no es lo mío. Por lo tanto, no hay ningún problema ni pecado en decir, probé la pastelería y no. Voy a buscar otra cosa. Eso digo yo, tomarlo con humor, decir, ya en realidad claramente no soy pastelero. No, sí, voy a seguir comprándole mejor al que sí sabe, y yo voy a hacer otra cosa. A mí me pasó, por ejemplo, con la música. ¿Ya? Me gusta la música, toco, pero nunca logré conectar como los grandes músicos. De acuerdo. Entonces dije, ya, filo, no logré conectar nomás, pero me lo paso bien cuando es para disfrutar, sí, claro. para disfrutar nomás. Sí. Entonces uno se va dando cuenta de a dónde puede apretar y a dónde no. Exacto. Y de hecho, aprendiendo a hacer eso, es lo lógico que uno debiese llegar a algo que uno domina. Sí. Es como que
La Y es misma bonita, realidad te va a ofrecer eso. y es bonita la sensación de dominar algo porque... En esto sí soy bueno, dice Sí, uno, pues, ¿sí? en esto sí son buenos. ¿Y qué siente uno cuando siente en esto sí soy bueno? Uno se siente ser. Exacto. Ahí eres tú mismo. Mm. Y uno igual hace cosas en las que no es bueno ahora ¿Mm? por disfrute nomás. Por supuesto, Ajá. claro. Y entonces también, mira, quizás te ha tocado enfrentar a personas que se quieren acercar a estos caminos y que tienen una visión muy dura, como de que quieren ser perfectos ya. Exacto, sí, sí, sí. Y así como una especie de personas que no cometen ningún error y que van caminando. Hay un temor terrible a equivocarse. Que también tiene que ver con la espiritualidad antigua. Exactamente, porque además la espiritualidad antigua era muy castigadora. Exacto, y el ejemplo a seguir era un maestro que estaba, como dices tú, Por arriba ahí de una arriba, montaña claro. y que hablaba lentamente. Y Entonces claro, y que no era comía muy cada distinto. 5 días. Exacto, era muy distinto al discípulo, era mucha Exacto. la distancia. Entonces, lo que se generó con eso es una sensación justamente de algo inalcanzable. Pero la cosa es que la gente viene con esta idea de que quieren alcanzar esa especie de santidad de un día para otro. Y claro, puede resultar decepcionante para quienes buscan la santidad, que los caminos espirituales no tienen nada que ver con la santidad. Los caminos espirituales tienen que ver con la conciencia. Exacto. Aumentar el grado en que yo soy yo. Si eso me lleva a vivir tan en armonía con el mundo, que ya no le hago daño a nada ni a nadie, y por el contrario puedo ser un verdadero factor de ayuda para los demás, pucha, del cielo y la tierra ríen y celebran. Ajá. Pero no es, uno no se mete en los caminos interiores porque quiera alcanzar la santidad, porque uno se quiere conocer. Exacto. Y quiere actuar más, ser uno mismo, no sentir que siempre estás empujado por fuerzas de una dirección o la otra. Exacto, y conocerse en la realidad, y la realidad es así, Sí. triunfo y fracaso. Triunfo, fracasos, contradicciones, estamos llenos de cosas incompletas en De hecho, cada uno uno. parte en realidad sin entender nada. Nada, porque uno camina porque algo en el corazón te dice que hay que probar. Ajá. Y a medida que uno va caminando, se va dando cuenta que no entiende nada. Claro. Y que hay muchas cosas que se van entendiendo y hay muchas otras cosas más que no se van a entender. Incluso hay hasta una resignación entre, seguramente llegue a morir sin saber muchas realidades. Hay muchas cosas que no sabré. Claro. Entonces, va caminando desde a poquito hacia la humildad. Completamente. Y hasta que termina culminando en esa cosa que parece tan misteriosa cuando se dice, que es que la persona que más sabe es la que más reconoce que no sabe nada. Exacto. Porque deja que las cosas le hablen, no tiene nada a priori. El verdadero maestro es el que sabe escuchar. Exacto. Escucha la realidad, todas las cosas dicen lo que son si yo las escucho. Pero el que ya cree que sabe algo no las escucha, se escucha a sí mismo. Entonces el secreto de quien quiere realmente ser maestro es despojarse de todo lo que sabe. Y eso cuesta más de lo que cuesta decirlo. Sí, decirlo es más fácil muy decirlo que hacerlo, porque uno siempre se aferra a lo que conoce. Por eso en este camino siempre yo me he dado cuenta que las personas, voy a decirlo así, pero hay personas que tienen muy baja autoestima que parecieran llegar con mayor facilidad al camino. Sí. Cuando nos hemos encontrado, lo decimos nosotros por la experiencia que hemos tenido trabajando con gente, las personas que creen mucha que ya cultura, por ejemplo. mucha cultura, mucho conocimiento, o de repente no tienen ninguno, pero en ambos casos creen que lo saben todo, es muy difícil entrar aquí porque nosotros, si ustedes van al curso que está ahí de esos 12 capítulos, nosotros partimos diciendo que es una invitación a hacer como que no sabemos nada, y eso le cuesta mucho a algunas personas. Es mucho más fácil partir de lo que conocen. Y en una ocasión también me tocó una persona que decía, no que decía, sino que se demostró muy decepcionada cuando yo le expliqué que lo que yo podía comprender de una realidad hoy podía cambiar perfectamente mañana. Porque lo que la realidad es en cada momento. Cada vez que trato de entender lo que es la justicia, me puede dar un retrato nuevo de sí misma. Y así debiese entenderse. Claro, como algo que va evolucionando y cambiando porque está viva la idea. La idea es algo vivo. Entonces yo no puedo pretender, por la foto que te tomé hoy, saber qué vas a hacer mañana. Exacto. Cada vez que me encuentro contigo, tengo una imagen distinta. Pero la gente lo que quiere es detener el flujo de las cosas para asegurarse de que no se van a mover. Porque en el fondo no quieren moverse. Exacto. Quieren estar quietos sabiendo que ya tienen un sistema donde está todo organizado y puesto en su sitio y ya no hay que hacer ningún esfuerzo más. Entonces están buscando la erudición, que eso no es sabiduría, la están buscando para no tener que moverse. Loco, ¿eh? Es como... Sí. Entonces se decepcionan cuando ven que uno nunca quiere retener nada. Y es difícil tomar a esas personas cuando hemos trabajado con gente así y decirle, pero ya,
Relájate. Pero relájate, o si Claro, no no necesitáis saber necesitáis, mucho. claro, no necesitáis saber tanto, necesitáis estar más despierto y ser mejor pensador, nada más. Y cuando la persona se conecta con ese saber, en primer lugar puede barajar mejor las ideas Mm, y transmitirlas mejor, mm. entenderlas mejor, pero además lo lógico que sucede es que se genera un silencio, que la persona empieza a dejar de estar hablando, no es que la persona haga votos de silencio, sino que la persona habla en el momento correcto, lo Sí. correcto Mm, simplemente. Entonces mm. suele pasar que cuando una persona son muy eruditas, generalmente están constantemente hablando de la erudición. Contando lo que saben sin que nadie les Ah, pregunte. mm, Mm, sí. Lo cual demuestra, fíjate amigo, demuestra que han cultivado la erudición para generar una imagen de sí mismos, en vez de ser ellos mismos, mm, para dar la apariencia de que ya ajá. están Mm. muy arriba, muy... Entonces es una cuestión de autoestima otra vez. Exacto, volvemos a lo mismo. Y les decimos a esa gente, no, con desprecio, con cariño, se les nota mucho. Sí, claro, con cariño, así como no hace falta que Sí, me dé una lección, amigo. no, ¿Eh? tranquilo, si no importa, si es evidente que sabes algo que yo no. Claro, Si no tiene que ver con eso. claro, hay como una cierta desesperación de aferrarse Mm. a esos pequeños como, Triunfo. ganchos o triunfos de donde se agarran, Ah. ¿cierto? Hay como una desesperación. Entonces, esa ansiedad de conocer, primero de hacerlo todo y practicar todo. Mm. Esta gente ansiosa por tener el día entero ocupado Cierto. en millones de actividades. Sí. Llegan a la casa muertos de cansados, pero y un vacío igual. Sí. No se dan un tiempo para detenerse. Esa ansiedad por querer conocer todo y esa decepción que viene con el hecho de saber que no puedo conectarme con todo, eh, sienta las bases de la idea finalmente, Sí. porque cualquier práctica de cualquier tipo, desde hacer yoga hasta ser pastelero Mm. o fabricar armas, tiene una idea detrás. Y, y nosotros estamos buscando nuestra idea, Mm. ¿no? ¿Qué idea ¿Qué somos? idea soy? Ah, Justamente. que no es la misma de ningún otro ser humano. No, pues. O sea, hay una idea común que es la idea de lo humano. Exacto. Algún día hablaremos de eso, pero Sí. la idea propia de cada uno no está definida cuando llegamos a la vida. Entonces tenemos que caminar hacia encontrar esa idea. Mm. Y es lógico que esa idea no está en todo. Entonces es lógico que no pueda manejar todo. Exacto. O sea, mi propia naturaleza de ser una idea específica me va a relacionar con un conjunto de otras ideas. Del mismo modo que yo, cuando pienso una idea, por ejemplo, la justicia, como hablábamos un Ajá. rato, la justicia se va a relacionar con esto y con lo otro y puedo formar una malla Una de mil familia. ideas, una Ajá. familia. Pero no va a tener que ver con otras ideas. Que no No tiene nada tiene, que no ver. tiene que ver inmediatamente con otras ideas. Exacto. ¿Cierto? Entonces, claro, mi propia naturaleza me va a hacer naturalmente afín con muchas cosas Ajá. y naturalmente lejano con otras. Y el hecho de ser lejano con algunas cosas me va a llevar a las que soy afín. Entonces el Es fracaso es parte de encontrar la idea mía. exactamente, lo dice muy bien. Es usar la biografía como un medio para conocer quién son. Exacto. Así que no tengan miedo a fracasar. Exacto. No tengan miedo a acercarse a algo, a un proyecto, decir vamos y fracasar. Bueno, no era. Claro, me voy Simplemente. conociendo por mis bordes. Exacto. Busquen otro rubro. Exacto. Pruébenlo todo hasta que vayan encontrando con qué Exacto. se sienten Que mejor. es el problema que tiene la gente cuando sale del colegio y tiene que entrar a estudiar algo. Uy, eso es terrible. Sí. No debiera pedirse eso a esa edad. ¿No? No es la edad para saber ¿Qué sé para yo qué soy quién bueno. soy? Por A los eso, 18 años, qué sé yo. exacto, por eso lo que debiesen hacer es trabajar en muchas cosas distintas. Sí. Ese es mi consejo. Sí, también lo diría que si pudieran hacerlo, bueno, eso sería ir contra toda la presión familiar y social. Pero por ejemplo, a mí me pasó así. ¿Mm? Cuando iba en la media me metí a trabajar y trabajé atendiendo gente, trabajé haciendo encuestas, trabajé de carnicero, trabajé en Qué cocina, interesante. trabajamos leyendo las Sí, me acuerdo. cartas, Sí. trabajé en muchas cosas distintas que no tenían nada que ver una cosa con otra. Y ahí me di cuenta de cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban. Sí. Y de a poco uno va formando Sí. Entonces, lógico que alguien recién sale De la del educación, colegio, de la claro. educación media acá y por un peso social se mete a algo nomás al tiro y después ya cuando va en el cuarto año se da cuenta que no. Que no quería, pero lo termina porque ya está ahí o porque los padres le dicen no te vamos a pagar una segunda carrera, qué sé yo. Exacto. Entonces, en cualquier caso, si les pasa eso, o se salen o por último terminen, pero no tengan miedo en después hacer otra cosa, aunque sea muy distinta. Pero Exacto. encuentren la idea que está detrás de ustedes porque la vida duele menos. Sí. Y además uno experimenta esa particular
experiencia que la gente llama a veces plenitud. La plenitud es ser uno mismo. Uno está hecho Mm. para ser uno mismo. Perdón la estupidez de la frase. No, pero no tiene nada de estúpido. No, pues, porque parece no obvio, ¿cierto? Estamos hechos para ser nosotros mismos. Ujú. Entonces, cuando encontramos las actividades con las que tenemos una afinidad real, nuestro ser verdadero crece y se desarrolla. Ujú. Y cuando no, nos sentimos extraños, nos sentimos ajenos. Entonces, Mm. investigar eso, con qué me siento ajeno ¿En y qué con qué me moneda? siento identificado. Entonces, si me pongo a practicar algo, por ejemplo, aprendo a hacer pasteles o aprendo a tocar guitarra, y me doy cuenta que no hay por dónde que conecte con eso, tal vez no es, Claro, no vendo es la el camino. guitarra y busco otra cosa. Y busco y me compro otra cosa.